Debido a la furia generalizada de la hinchada del Independiente Medellín y en específico de la Resistencia Norte con Raúl Giraldo, que recordemos, en la última fecha del todos contra todos, tras perder la clasificación de local en el Atanasio Girardot contra Águilas Doradas, salió a hacer gestos ampulosos, básicamente a montársela a la tribuna, pues tras toda esa situación, tras ese clima caldeado, no se pudo disputar este cotejo entre el Independiente Medellín y el Flamengo de Brasil, actual campeón de la Copa Libertadores. Si cualquiera podría mencionar a modo de meme, cancelaron el partido, hicieron que se suspendiera para que Flamengo no los goleara, pero eso es netamente un tema como del meme, un tema que podría llegar a ser anecdótico. Si nosotros nos ponemos a reflexionar, hay un trasfondo muy complicado, una relación muy rota entre la hinchada del Independiente Medellín y las directivas. Pensemos que en los últimos días han trascendido unas informaciones, unas supuestas versiones en donde los futbolistas o algunos futbolistas del Medellín se regalaron en recientes finales del fútbol colombiano, una de ellas ante Independiente Santa Fe. Entonces, todo eso calienta, nada comprobado, nada del todo comprobado, sino que surgen esas versiones y como el clima ya venía caldeado por todo lo que había sucedido en el partido contra Águilas Doradas, y no solo en ese partido, sino por las múltiples decepciones que ha hilado el Independiente Medellín, pues claro, en algún instante esto iba a explotar, esto iba a derivar en algo tremendo. Afortunadamente, hasta donde tengo entendido, no es tan grave como si lo fue el año pasado, lo de Colo-Colo contra Fortaleza. ¿Por qué traigo ese partido a la actualidad? Ya les voy a decir, en un tema de reglamento Conmebol es importante tener ese partido en cuenta. Pero entonces vuelvo. Solo se llegaron a disputar 5 minutos, un centro desde el costado, tiro de Araújo, casi llega el gol de Flamengo y luego pues debido a tanta pirotecnia, debido a que parecía que desde la zona norte del Atanasio Girardot iban a invadir la cancha, debido a que parecía que no estaban dadas las condiciones de seguridad, pues Valenzuela, este árbitro venezolano, dijo bueno, todos se van al camerino hasta que la Conmebol decida. Y la Conmebol esperó más o menos que como hora y cuarto, ¿sí? Por ahí, hora y cuarto hasta que dijo partido cancelado. No suspendido, sino cancelado. Es muy importante la palabra, porque luego con base en eso uno se va al reglamento, uno se va a la jurisprudencia de Conmebol y se fija qué es lo que aplica cuando es suspendido, cuando es cancelado y cuando las causas no son ajenas al organizador, al Independiente Medellín en este caso, o al que tenía que dar las garantías de seguridad al Independiente Medellín, sino que directamente hay fallas en la logística, como lo que sucedió con Colo-Colo el año pasado en el duelo contra Fortaleza. La primera pregunta que a mí me surgió debido a todo este problema fue ¿cómo es que esa gente allá en Norte logró ingresar tanta pirotecnia? ¿No se supone que hay un poco de anillos de seguridad? ¿Cómo lo consiguieron? Y uno se pregunta, como parroquiano, usual o habitual, que va a haber un partido de fútbol, uno lo requisan y un filtro y el otro filtro, uno le ven es la cara de huevón, porque cuando esa gente mete esa cantidad ingente de pirotecnia, uno llega y dice, pero entonces aquí ¿cómo es? ¿Hay requisas? ¿Para qué son las requisas? Las requisas son solo de telequinesis. ¿Cómo van a meter toda esa pirotecnia? No, de arranque eso. Luego, si uno se pone a pensar en la situación del Independiente Medellín en la Copa Libertadores, pues ya venía complicada, le había ganado con afugias a Cusco en condición de local. Este partido con Flamengo prácticamente era derrota fija. Flamengo es más equipo que el Medellín, lo demostró en Brasil y en Medellín no iba a ser algo distinto. Pero el partido se debía llevar por los cauces normales, esa era la idea. Ahora, ¿qué es lo que pienso yo? Que pues esta gente se quería manifestar, quería hacer la protesta y quería que todo el continente los viera y pues lograron su cometido, sí, en cierta medida. Pero yo también me pongo a pensar, bueno, ¿y cuál es como la idea, no? ¿Solo protestar o a qué quieren llevar al equipo? A que en vez de ser sociedad anónima se vuelva otra vez algo como de los socios. ¿Cuál es la idea? ¿Son los armar caos? ¿Qué onda? Sí, porque ese Giraldo, Raúl Giraldo, dijo que listo, que él se iba al Medellín, ok, ya está todo zanjado. Pero entonces de aquí en adelante, ¿qué? Porque eso es cuestión de vender, pero también de que alguien compre. ¿Cuál será el futuro del Independiente Medellín a corto plazo? Aquí, pues listo, por sentar una voz de protesta, ok, se puede comprender ahora. ¿Cuáles serán las acciones de aquí en adelante? Eso es lo importante con el Independiente Medellín. Y también que se compruebe
y que se disipe todo manto de duda que haya sobre las recientes finales del Independiente Medellín, sobre si hubo jugadores que de verdad se vendieron, si es que algo raro de verdad pasó por ahí, porque claro, todos lanzan sus versiones, pero sin pruebas. Son solo chismes. Entonces, tienen que comprobar las cosas y si hay algo de límite legal, pues tienen que hacer las respectivas denuncias del caso y tiene que saber el país todo lo que se deba saber. Ahora, con respecto a lo que puede suceder con el Independiente Medellín, hay varios artículos interesantes de la Conmebol que podemos revisar y la jurisprudencia nos lleva al año pasado. El año pasado, Colo-Colo jugó un partido contra Fortaleza de Brasil. El equipo chileno en el minuto 70 sencillamente no dio más garantías de seguridad, por ahí el minuto 70 hacia arriba. Y luego la Conmebol, ¿qué fue lo que decidió? Que Colo-Colo, los partidos que le quedaban de Copa Libertadores los iba a jugar sin gente, a puerta cerrada, que iba a pagar una multa y que ese partido contra Fortaleza lo perdía por escritorio 3-0. Esa fue la decisión de Conmebol en ese instante y yo creo que eso es lo que le va a caer a la Independiente Medellín. No creo que corra sanción de descalificación, no creo que se llegue hasta ese punto por la jurisprudencia que hay del año pasado, lo que les acabo de mencionar, pero tranquilamente va a tener multa económica, va a perder este partido 3-0 porque fue cancelado más no suspendido. Eso habla de falta total de garantías en el argot de la Conmebol. Entonces, sí, ese partido lo va a perder 3-0 en el escritorio seguramente, saldrá la resolución prontamente, yo creo. Ya jugó contra Estudiantes, contra Cusco y contra Flamengo, esos eran los 3 partidos de local. Ya aquí no le queda más de local, contra Cusco, pero ese será en Perú, y contra Estudiantes en Argentina. Entonces son 2 partidos de visitante que le quedan al Independiente Medellín, ya de local no le queda más, entonces la sanción aplicará para el siguiente torneo continental al que clasifique el Independiente Medellín, ya sea Sudamericana o Libertadores, se le aplicarán. Ahí sí ya dependerá del criterio de la Conmebol, pueden ser 2 fechas, 3 fechas, 5 fechas, eso sí, ya está a discreción de la Conmebol. Yo aquí como no llego con inventos, porque pues yo no vengo aquí a decirles mentiras, sino que llego ya con algo medianamente estudiado. Y además es algo que conozco porque como sucedió el año anterior con Colo-Colo Fortaleza, pues listo. Miremos los artículos en cuanto al reglamento del Código Disciplinario de Conmebol. ¿Qué dice el artículo 8? Dice, las asociaciones miembro y los clubes son responsables del comportamiento de sus jugadores, oficiales, miembros, público asistente, aficionados, así como de cualquier otra persona que ejerza o pudiera ejercer en su nombre cualquier función en ocasión de preparativos, organización o celebración de un partido de fútbol. Eso indica, desde la jurisprudencia, que el Medellín acá es responsable. No, pero fueron los hinchas allá, un grupo de loquitos. No, el Medellín es responsable. Aquí, las asociaciones miembro y los clubes que disputen un partido en condición de local deberán evaluar el nivel de riesgo que plantee la organización de los partidos e indicar a la Conmebol aquellos que supongan un riesgo al normal desarrollo. Vámonos al artículo 24, determinación del resultado de un partido por responsabilidad o negligencia de uno de los equipos. Miremos por aquí el punto 2. Dice, cuando un equipo sea sancionado con la determinación del resultado de un partido por responsabilidad o negligencia, se entenderá que el resultado es 3-0 a favor del equipo adversario en fútbol 11. Esto aplica para el caso del Medellín, ya el resto ustedes lo ven ahí, pero aplica para el caso del Medellín. Ahora revisemos el artículo 6. Medidas disciplinarias. Las siguientes medidas disciplinarias podrán imponerse tanto a personas físicas como a jurídicas. Vamos a jurídicas. Debido a que fue cancelado el partido más no suspendido, podría aplicarse todo esto de la Conmebol. Obligación de jugar uno o varios partidos a puerta cerrada o con un número limitado de espectadores. Eso yo creo que se la van a aplicar, pero clarísima al Medellín en la próxima participación en torneos internacionales. Cierre parcial del estadio, prohibición de jugar uno o varios partidos en un estadio determinado, obligación de jugar uno o varios partidos en terreno neutral, obligación de jugar uno o varios partidos en un tercer país, anulación del resultado de un partido, determinación del resultado de un partido, repetición del partido, esto no va a suceder, prohibición de venta y compra de boletos, reducción de puntos, retirado o cancelación de una licencia. A ver, por aquí, ¿qué más había abajo? Descalificación de competiciones en curso y exclusión de futuras competiciones. Me acuerdo que de esto se habló mucho el año pasado, tras lo que le sucedió a Colo-Colo, que esa vez
hubo fallecidos por un exceso en cuanto a la policía, por mala logística. Entonces creo que hubo 2 fallecidos en esa oportunidad en el partido de Colo-Colo contra Fortaleza, y en ese momento se hablaba de una posible descalificación de Colo-Colo para la competición en curso, que era la Libertadores 2025, y para las siguientes competiciones. Eso al final no lo hizo Conmebol, pero está en el inciso ahí en el punto 6, en el artículo 6. La hinchada del Medellín soporta las duras y las maduras, pero el nivel de irrespeto por parte de Raúl Giraldo ya no se lo aguantó más, y pues todo terminó en un lío tremendo en donde se le hizo perder tiempo a Flamengo, porque pues Flamengo vino hasta Colombia a jugar 5 minutos, a devolverse al camerino, y ahora tendrá que volver a Brasil. Otro viajecito de 5 horas, 5 horas y media. Y también se le hizo perder tiempo a los hinchas de Flamengo. Algunos habrán venido desde Brasil aquí al Atanasio Girardot. Se les hizo perder tiempo a ellos. También tranquilidad. También esa sensación de inseguridad. También a los otros hinchas del Medellín que no estaban activos en la protesta con la Resistencia Norte. Entonces, todo un caos. Es una lástima que haya terminado así la situación para el Independiente Medellín. Así a corto plazo lo que hay es la Copa Libertadores. Pero ya con este partido y las decisiones que tome la Conmebol, todo queda supremamente enrarecido. Luego los duelos contra Cusco, contra Estudiantes de La Plata, altamente perdibles ambos si tenemos en cuenta el nivel futbolístico tan pobre actualmente del Independiente Medellín. Y la única esperanza desde la lógica futbolística era el ingreso a la Copa Sudamericana. Pero con todo este lío, con todo este clima tan desnaturalizado, ¿le alcanzará? Si acaso es importante hoy, ¿en manos de quién quedará el Medellín? Si es que al final si vende Giraldo, si es que al final se va del todo el Independiente Medellín, la sanción de parte de la Conmebol al Medellín será muy alta. O sea, todas esas preguntas quedan sobre la mesa. Es una lástima. Yo quería hablar del partido. Y qué fantástica la logística en el Atanasio, muy bien. Las requisas, muy buenas las requisas. Muy bien, ¿eh? Yo creo que es una logística digna de contratación para el Mundial 2026 porque tiene un nivel altísimo. Ahora es instante para que todos ustedes dejen sus sensaciones aquí abajo en la sección de comentarios. ¿Qué creen que va a pasar con el Medellín en cuanto a sanciones, en cuanto al futuro cercano, mediano, lejano? Ya saben, suscríbanse, denle like, eso ayuda un montonazo. Como siempre, yo soy Brandon Cavani y nos vemos hasta la próxima. Chao.